El elefante del desierto, foto animal. Un elefante con azul garrapata. Después se transforma en yo y un bombardilo cocodrilo.
Cumpleaños feliz. Sara, dice que mi mamá dijo que 10 minutos. Es una hora. ¿No le dijo que 10 minutos? No, digo que una hora y 10 minutos lavando. Por eso 10 minutos, le dijo que 10 minutos. Dale, a ver, Janet. Pues le dijo que 10 minutos. Dale, Ok. Entonces, ay, mami, ¿sabes qué quiero chucho? Sara, ven. Mira cómo suena la canción. Ven, Sara. Mira, está rara la canción. ¿Ah? Está rara las teclas. Mira cómo suena. ¿Qué pasa que lo utilices así? Ay, Kalen, no haga que usted ya tiene configurado eso. Ahora sí suena normal. La bendita gana de funcionar.
a pasar el video porque ahorita no le puedo decir porque es mucho tiempo. Eso es lo que me dice mi mamá. Son de 10 minutos, ¿no? Por eso, pero ya como las 15. Dale, ok. 15 minutos y ya. Van 15.